Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Saludos a todas las familias y a todos los jóvenes, a toda la familia de Saltillo que siempre está al pendiente de su programa Transformando Vidas. Hoy nos trasladamos hasta la Casa de Rescate Cristo Vive, en las instalaciones de este ministerio que Dios sigue transformando vidas. Ya más de 20 años Dios está haciendo algo poderoso aquí y queremos, para todas aquellas personas que nunca han entrado a las instalaciones, queremos invitarlos que no se despegue. Quédese con nosotros hasta que se termine este programa para que pueda conocer esta Casa de Rescate. Bienvenidos, síganme por favor. Y estamos entrando al área de recepción. Nosotros lo conocemos también como la puerta donde le damos bienvenida a la gente, donde las personas se llevan esa primera impresión de la Casa de Rescate. En este lugar es donde les hacemos su entrevista a todas las personas que se quieren internar o pedir informes, ¿no?, sobre la gente que se quiere internar. Ahora, aquí tenemos a uno de los responsables. Él es una de las personas que están aquí. Él es el pastor Arturo Flores. Pastor Arturo Flores, queremos preguntarle ahora, en este tiempo que usted tiene en la puerta, aproximadamente ¿cuántas personas vienen a pedir ayuda, informes por semana? Sí, mira, ahorita por la contingencia y por protocolo de salud, pues estamos atendiendo a la gente allá afuera, en la parte exterior, y estamos atendiendo cerca o aproximadamente como de 50 a 60 personas que vienen a pedir información tanto para internamiento o alguna consejería matrimonial, familiar o para jóvenes también. Esto quiere decir que las puertas de Cristo Vive están abiertas para todas las personas que en este momento necesiten algún apoyo o alguna ayuda. Este es el área de la puerta. Muchas gracias, Pastor Arturo. Bienvenidos, por favor. Ahora, este es el área donde nosotros hacemos las entrevistas. Como ustedes pueden ver, le llamamos recepción. Aquí hacemos las entrevistas, hablamos con la joven, con el joven. Y ahora sí, él está listo para entrar a la Casa de Rescate. Vamos a entrar al área de la imprenta. Aquí es donde se imprimen todos los folletos, todos los trípticos para regalar a las familias y a toda esta nación mexicana. Se han repartido miles de folletos, miles de trípticos. Se prepara el material para todas las ciudades, todos los ministerios Cristo Vive. Y saben, esta es una gran labor. Esta área, como les dije, todo el año está funcionando. Es un área muy importante para este ministerio evangelístico. Ahora, estamos aquí con el responsable de la imprenta. Es el responsable que se encarga de darle mantenimiento a las máquinas y enseñar a los jóvenes que están aquí con él. Alejandro, quisiera preguntarte, ¿has tenido trabajo este año? ¿Se han impreso folletos? ¿Tienes algún reporte? ¿Cuántos folletos hemos entregado en este año de pandemia? En este año de pandemia se imprimieron 1.200.000 folletos. Nosotros no dejamos de trabajar. Redujo al 50% la impresión, ya que no se estaba saliendo a las calles. Pero aún así, como sea, nosotros seguíamos produciendo folletos para tener almacenado para, ahora que se abran las puertas, poder salir a evangelizar. Esto quiere decir que este año se hicieron 1.200.000 folletos, de los cuales, porque no hemos estado saliendo o no se puede salir para la calle por la pandemia, pero sin embargo, en las oportunidades que tenemos se regalan folletos a los que vienen a pedir informes. Y pues por aquí vemos que tenemos el banco. Aquí tenemos todo el banco de folletos, de trípticos. Todo el material que tenemos está por aquí. Este es el área de la imprenta y los invitamos, vamos a ver esta siguiente área. Y hemos llegado ahora a la librería Cristo Vive. Por favor, acompáñenme. Aquí es donde tenemos todo el material espiritual para todas las familias. Es un área donde podremos encontrar desde una Biblia para un pequeño, un libro,
libros para matrimonios, libros para jóvenes, Biblias, y es un área que está muy completa. Es una de las áreas que tenemos aquí para atender y servir a la iglesia de Saltillo. Si un día usted tiene una vuelta por acá o viene para nuestra iglesia Cristo Vive, este es el área de la librería donde podrá encontrar algún souvenir o algo para que usted pueda seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Bendiciones, este es el área de la librería. ¿Y qué les parece si pasamos a otro lugar, a otra área más? Acompáñenme. Y ahora nos encontramos en el área donde ensayan el grupo de alabanza Cristo Vive. Y queremos invitarlos, vamos a quitarles un poquito de tiempo. Como ustedes pueden ver, ellos se están preparando para la alabanza de estos próximos días, de estas próximas semanas. Y les vamos a quitar un poquito de tiempo. ¿Qué les parece? Acompáñenme. Aquí es donde los muchachos que fueron transformados hoy le alaban a Dios. Y como ustedes pueden ver, los agarramos en pleno ensayo. Ellos son parte del grupo de alabanza de Cristo Vive. Por aquí vemos al pastor Cantaré ahí atrás, a los hermanos de los instrumentos. Y como yo los conozco, por acá vemos a Isaac, a Carlos, a Johan, al cuate, porque le decimos el cuate, ¿verdad? Pero también estamos contentos porque estamos aquí con ellos. Y queremos aquí preguntarles algo rápidamente. ¿Ahorita se están preparando, pastor, para la alabanza de estos próximos domingos? Así es la alabanza y la adoración para el día de mañana, que vamos a tener la transmisión en vivo y el servicio presencial. Ok, entonces se preparan. Esto es para el día del viernes, sábado, domingo, porque la verdad siempre tenemos alabanza, siempre tenemos adoración. Hemos entendido que la alabanza trae libertad y la adoración nos conecta con Dios. Este es el área de los levitas, es el área donde ellos están ensayando y preparando sus cantos para ministrar a toda la gente de Saltillo que tanto amamos. Dios los bendiga y los dejamos con esta melodía que estaban cantando, por favor, pastor. Claro que sí. Inúndame en el río de tu amor. Inúndame en suprema adoración. Mi corazón será tu habitación. Tú siempre serás el Dios de mi salvación. Y ahora hemos llegado a el área de serigrafía. Bueno, más que un área, es un taller. Como ustedes pueden ver, pues tenemos fotos de algunas de las fotos representando a las naciones, porque creemos en el nombre de Jesús que Dios nos va a llevar a muchas naciones para hacer testimonio de que el Señor Jesucristo sigue transformando vidas. En este taller, ¿qué se hace? Bueno, en este taller los jóvenes, las personas que vienen y son restauradas, ahora después de que son restaurados, muchos de ellos no tienen un oficio. El Ministerio Cristo Vive tiene diferentes talleres donde se les enseña a los jóvenes un oficio, a las personas, para cuando después de que tienen un programa, después de que tienen 3 meses, 4 meses, 5 meses, aprenden un oficio, ellos puedan trabajar afuera y ser de bendición para su familia y también para la sociedad. En esta área es donde se preparan las playeras, donde estamos siempre haciendo un trabajo nuevo. Y como ustedes ven, vamos a encontrar aquí a los jóvenes que en este momento son de esta área. Por este lado pues tenemos a uno de los responsables, él es Marco Guillén. Y quisiéramos preguntarle, Marco, ¿cuánto tiempo tienes aquí en la casa de rescate? Voy a cumplir ya 14 años. 14 años. ¿Y lo que haces aquí lo aprendiste? Sí, aquí lo aprendí. Y ahora él es el responsable de enseñarle a ellos que se están preparando aquí. Ellos están
preparándose aquí y aprendiendo este oficio para después enseñar a alguien más y ser de bendición para sus familias, para la sociedad, y también seguir avanzando con esta visión. Por arriba vemos las pantallas que tenemos para las playeras, que también estas playeras pueden encontrarlas en la librería Cristo Vive. Este es el área, el taller de serigrafía, y los dejo aquí para que puedan ver tantito de lo que se hace aquí y continuamos con otra área. ¿Qué les parece? Ahora pasaremos al área de enfermería. Quisiera invitarlos, por favor, fíjense que este es el lugar. Después de que recibimos en la puerta a las personas que quieren internarse, el segundo lugar que ellos visitan es el área de enfermería. Aquí se les hace un chequeo básico a todas las personas que entran a la casa de rescate, su oxigenación, en su cuerpo físicamente. Tenemos enfermeros aquí internos que nos ayudan con el chequeo básico para que las personas puedan entrar a la casa de rescate, y también tenemos el respaldo de doctores. El medicamento que tenemos aquí es un medicamento básico para gripe, para dolor de cabeza. El medicamento que se usa no requiere receta médica. En Cristo Vive no usamos medicamento controlado. Esa es una regla. Cualquier persona que quiera internarse y ella platique, ¿no? Ella dice, ¿sabes qué? Yo ocupo medicamento controlado. Bueno, en Cristo Vive no se acepta medicamento controlado. No se acepta que nadie entre con medicamento controlado. Toda esta área es un área que tenemos aquí en la casa de rescate para dar los primeros auxilios a los internos. Lo más sorprendente es esto, que aunque todo en la casa de rescate es gratis, gracias a Dios, Dios suple cada necesidad para ayudar a todos los internos que han estado dentro de esta casa de rescate por todos estos más de 20 años, y le damos gracias a Dios por eso. Esta es el área de enfermería y los invitamos para ver nuestra siguiente área. Ahora estamos en el área de la barbería, la peluquería aquí en Cristo Vive. Acompáñenme aquí en este pequeño lugar. Bueno, no está tan pequeño, ¿verdad? Está grande. Es un cuarto de 6x4. Es donde tenemos la peluquería. Los muchachos, los internos, los hombres que llegan a la casa de rescate, tenemos estas 6 sillas, estos 6 lugares para que las personas puedan tener su corte decente, su corte a la línea. Ahora, muchos de los que llegan a internarse a la casa de rescate pues vienen de las calles, tenían su casa pero por las adicciones ya andaban en la calle, entonces ahora pues necesitan un corte, un baño, pasan a la regadera, después los pasamos para la peluquería, y los cortes pues son gratis, ¿verdad? Estos jóvenes que están sirviendo en esta área han desarrollado el talento para cortar el pelo, y ahorita tenemos la fila para que en fila vayan pasando para su corte y traigan su pelo decente. La peluquería solamente es para los internos, y aquí siempre estamos teniendo todo, en este caso limpio, sanitizado, desinfectado, para que todo pueda estar al 100%. Esta es la peluquería, la barber de Cristo Vive. ¿Qué les parece si pasamos a la siguiente área? Ahora estamos en el área de protección civil. Es muy importante el cuidado de todos los hombres y mujeres de la casa de rescate. Tenemos alguna obra, alguna área donde estamos construyendo, y para eso necesitamos un grupo de protección civil. Gracias a Dios tenemos a hombres y mujeres que siempre están al pendiente del cuidado de la gente, de que las personas no anden en lo alto, de que las personas no estén usando mal alguna cosa que no se debe usar, y eso es a lo que se dedican nuestros hermanos y nuestras hermanas de protección civil. Este es un área donde tenemos todo lo que se necesita, ya sea cascos, sillas de ruedas, cintas de prevención, para toda el área de la casa de rescate, y siempre estamos al pendiente de que todo esté bien y de excelencia para nuestro Dios. Este es el área de protección civil, y vamos a pasar a uno. Aquí tenemos a un lado a uno de los talleres ya
conocimos un taller que fue serigrafía, pero hoy vamos a conocer otro, es el taller de tapicería. Es muy importante enseñar a los internos después de su rehabilitación un oficio. Muchos de ellos no tienen un oficio. Ahora ellos aprenden aquí a tapizar. Como ustedes pueden ver, nosotros mismos con los muchachos creamos nuestros propios bancos para los lugares donde leemos la Biblia, donde oramos. Y también algo muy importante, también aquí hacemos las colchonetas para los muchachos, para sus literas. Entonces todos ellos son los responsables de tapizar todo dentro de la casa de rescate. Algo muy importante, todo lo que se hace es para la casa de rescate. Todo lo que ellos aprenden o todo lo que hacemos es para usarlo dentro de la casa de rescate. Y él es uno de los responsables que están aquí. Él es uno de los que enseña a los otros hombres, a los otros jóvenes, para que sigan desarrollando ese talento. Es un mandamiento que nos dio también Jesús, que lo que recibimos de gracia, lo enseñamos de gracia a alguien más. Entonces, les presento el área de tapicería, el taller, y pasamos a otra área. ¿Qué les parece? Y ahora estamos llegando a la bodega de herramientas. Es necesario que en la casa de rescate tengamos un lugar para concentrar toda la herramienta que se usa. Esto quiere decir que la organización es muy importante dentro de la casa de rescate. Todos los hermanos que tienen una labor, un trabajo que hacer, en la mañana vienen, piden su herramienta que van a ocupar y por la noche tienen que devolver su herramienta. Aquí una persona responsable de dar la herramienta que se necesita para cada área. Y pues aquí guardamos todo lo que es la herramienta para que no esté nada en un lugar donde no va. Tenemos esta bodega y gracias a Dios tenemos un responsable que tiene que tener todo organizado para la gloria de nuestro Dios. Esta es la bodega de herramientas dentro de la casa de rescate Cristo Vive. Por este lado tenemos la herrería. La herrería es uno de los otros talleres que tenemos para que los muchachos aprendan un oficio. Es un lugar donde, número uno, tenemos supervisión para que los muchachos que ya saben enseñen a otros que están aprendiendo un oficio para cuando salgan a la calle con su familia, y ellos mismos hacen todo lo que nosotros tenemos aquí para poder tener nuestra casa de rescate con todo lo que se necesita. Este es el taller de la herrería. ¿Qué les parece si pasamos a la siguiente área? Y ahora estamos en el área de costura. Es un taller, pero para mujeres. El taller de costura. En este lugar es donde se hacen todas las vasillas, los resaques, todo lo que se necesita para la casa de rescate. Como ustedes ven, pues hay hermanas aquí en sus máquinas. Este también es un área donde se enseña a mujeres para que ellas puedan también aprender este oficio. Y también, si ustedes pueden ver, pues por aquí tenemos todas nuestras cajas con todo lo que usamos para los diferentes eventos que tenemos. En este caso, vestuarios. Ellas son de las que se encargan para todas nuestras chamarras, nuestras playeras, nuestras sudaderas. Cuando tienen algún detalle, nos ayudan para que no esté nada roto y podamos tener toda nuestra ropa al 100%. Les presento el área de costura. Este es un taller de mujeres y desde la casa de rescate Cristo Vive, la costura. ¿Qué les parece si pasamos a una siguiente área? Ahora estamos en el área de mantenimiento. Por favor, adelante. Fíjense que esta área es podemos decirle que también es un taller, porque los hombres que entran a esta área aprenden a hacer
todo tipo de mantenimiento dentro de una casa. Ustedes pueden ver, pues tenemos aquí todos los accesorios para los baños, para la cocina, todo lo que se ocupa mantenimiento preventivo para las tuberías de gas, tuberías de agua, Tubo Plus. Es todo lo que se ocupa en la casa de rescate, y hay un grupo de 6 personas que se encargan del mantenimiento preventivo, de estar cuidando que las llaves estén funcionando, que las regaderas estén funcionando. Y por aquí nos encontramos con uno de los hermanos que es responsable del área de mantenimiento. Él se encarga de enseñarle a los demás muchachos que están aprendiendo este oficio, pues para que las cosas queden bien. Ahora, él es Meléndez. ¿Cuántas regaderas, no sé si tienes tú el número, cuántas regaderas hay en la casa de rescate Cristo Vive? Regaderas hay más de 40. 40 regaderas. ¿Y lavabos? Lavabos igual hay alrededor de 60. 60 lavabos. Esto quiere decir que le da mantenimiento a 40 regaderas, 60 lavabos, mingitorios también, tazas, más de 100 tazas me comenta. Entonces es una gran labor del área de mantenimiento. Lo que ellos aprenden aquí se lo enseñan a los muchachos que llegan a la casa de rescate y no tienen un oficio. Entonces ahora ellos aprenden esta área de fontanería, y si un día se regresan con su familia pueden trabajar esto. Entonces este es el área de mantenimiento, y esta es una de las últimas áreas, el último taller que veremos en este programa. ¿Por qué? Porque la siguiente semana estaremos conociendo más la casa de rescate Cristo Vive. Es algo así como que hoy vimos la mitad de la casa de rescate, pero no queremos terminar este programa sin antes invitarlos para que puedan ver este siguiente video. Es un video que habla algo más de la casa de rescate. Dios les bendiga. Siervo de Cristo yo soy, yo vivo solo para Él, por cada lugar llevaré el mensaje de Cristo Jesús. Para servirte hay 1000 motivos, para cantarte más. Tú has sido tan bueno conmigo, anhelo darte aún más. Yo soy, yo vivo solo para Él, por cada lugar llevaré el mensaje de Cristo Jesús. Para servirte hay 1000 motivos, para cantarte más. Tú has sido tan bueno conmigo, anhelo darte aún más. Cada día, cada instante
estableceremos juntos tu reino. El mundo sabrá que eres Rey y Señor. Renueva mis fuerzas, aumenta mi fe. Afirma el llamado, quiero serte fiel. Porque vale la pena, porque vale la pena. Renueva mis fuerzas, aumenta mi fe. Afirma el llamado, quiero serte fiel. Porque vale la pena, porque vale la pena. Somos de Cristo, somos tu iglesia. Fuimos llamados a la obra de Dios. Estableceremos juntos tu reino. El mundo sabrá que eres Rey y Señor. Pelearemos la batalla, guardaremos la fe. Pelearemos la batalla, guardaremos la fe. Pelearemos la batalla, guardaremos la fe. Somos Cristo vive. Somos Cristo vive. Hola, Dios te bendiga. Yo he visto el poder de Dios transformando vidas. No expresamos lo que sentimos por miedo a ser lastimados. Ya no veré. Quiero darles 3 tips para nunca estar tristes. Restaura mi alma. Amor perfecto, amor sincero. Hemos llegado al final de su programa Transformando Vidas desde las instalaciones de la Casa de Rescate Cristo Vive. Y bueno, conocimos solamente una parte porque el próximo programa conoceremos más de las áreas y de los talleres de la Casa de Rescate Cristo Vive. Pero queremos recordarles, si usted tiene algún familiar que necesita ayuda, no dude en traerlo a la Casa de Rescate, porque Dios sigue transformando vidas. Así es que nos despedimos y queremos recordarles, Cristo vive y transforma vidas.